amigos? Bienvenidos a Penalistas, el programa especializado en materia penal. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Semanas atrás dimos a conocer que nosotros también venimos desarrollando nuestras labores desde nuestros hogares, desde que el Poder Ejecutivo decretara el estado de emergencia. Y el Poder Judicial también viene desarrollando labores en materia penal por la misma necesidad de atención que requieren los casos penales. Y más de 3.000 audiencias se han reportado del 16 de marzo al 17 de abril en las 35 Cortes Superiores de Justicia de todo el país. Veamos la nota. La justicia no se detiene y durante la vigencia del estado de emergencia nacional, el Poder Judicial continúa atendiendo casos urgentes e improrrogables a través de los juzgados de emergencia creados por disposición del Consejo Ejecutivo de este Poder del Estado. Por razón de especialidad, la Unidad de Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal, presidida por el consejero Gustavo Álvarez Trujillo, continúa monitoreando el denodado y sacrificado trabajo de magistrados y personal auxiliar en el ámbito nacional. Esta vez se hace de público conocimiento el resumen de las actividades jurisdiccionales realizadas entre el 16 de marzo y el 17 de abril pasado en las 35 Cortes Superiores de Justicia del país. En total, se realizaron a nivel nacional 3.401 audiencias por diferentes causas. El detalle de atenciones es el siguiente. Corte Superior de Justicia de Amazonas, 54 audiencias. Corte Superior de Justicia de Ancash, 51 audiencias. Corte Superior de Justicia de Apurímac, 45 audiencias. Corte Superior de Justicia de Arequipa, 94 audiencias. Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 75 audiencias. Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 116 audiencias. Corte Superior de Justicia del Callao, 123 audiencias. Corte Superior de Justicia de Cañete, 73 audiencias. Corte Superior de Justicia del Cusco, 98 audiencias. Corte Superior de Justicia de Huancavelica, 4 audiencias. Corte Superior de Justicia de Huánuco, 241 audiencias. Corte Superior de Justicia de Huaura, 74 audiencias. Corte Superior de Justicia de Ica, 227 audiencias. Corte Superior de Justicia de Junín, 79 audiencias. Corte Superior de Justicia de La Libertad, 22 audiencias. Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 215 audiencias. Corte Superior de Justicia de Lima, 17 audiencias. Corte Superior de Justicia de Lima Este, 50 audiencias. Corte Superior de Justicia Lima Norte, 260 audiencias. Corte Superior de Justicia Lima Sur, 78 audiencias. Corte Superior de Justicia de Loreto, 63 audiencias. Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, 173 audiencias. Corte Superior de Justicia de Moquegua, 18 audiencias. Corte Superior de Justicia de Pasco, 27 audiencias. Corte Superior de Justicia de Piura, 366 audiencias. Corte Superior de Justicia de Puno, 111 audiencias. Corte Superior de Justicia de San Martín, 21 audiencias. Corte Superior de Justicia del Santa, 94 audiencias. Corte Superior de Justicia de la Selva Central, 55 audiencias. Corte Superior de Justicia de Sullana, 97 audiencias. Corte Superior de Justicia de Tacna, 60 audiencias. Corte Superior de Justicia de Tumbes, 64 audiencias. Corte Superior de Justicia de Ucayali, 117 audiencias. Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, 105 audiencias. Finalmente, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que tampoco se detuvo,
atendió 34 audiencias. Cabe resaltar que en cada una de las 3.401 audiencias, los presidentes de corte y de los órganos de dirección impartieron instrucciones y proporcionaron los medios necesarios para que se cumplan los protocolos de seguridad y salud decretados por el Ministerio de Salud y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con el fin de salvaguardar la salud de magistrados, servidores judiciales y personas que participen en todos los actos procesales. Y en una importante entrevista tenemos al doctor Juan Antonio Rosas Castañeda. Él es juez especializado del Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia del Callao. Él nos habla sobre todo lo que concierne a los procesos de extinción de dominio. Veamos la entrevista. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Juan Antonio Rosas Castañeda. Él es juez de extinción de dominio y juez anticorrupción del Distrito Judicial del Callao. Él nos hablará sobre extinción de dominio. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Doctor, coméntenos, ¿de qué se trata la extinción de dominio? ¿Cómo es que nace? ¿Cuántos juzgados se crean? Coméntenos toda la parte de antecedentes de este tema. La extinción de dominio es un nuevo tipo de proceso que busca recuperar bienes que puedan tener un origen ilícito. La intención del legislador cuando crea esta figura es que existen personas que adquieren bienes de manera ilegal, lo que se conoce como un patrimonio criminal, a través de delitos como el tráfico de drogas, la minería ilegal, la propia corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces hay una serie de bienes que estas personas amasan una fortuna de manera ilícita. Lo que busca el Estado con esto es perseguir estos bienes y poder recuperarlos a favor del Estado. Esa es más o menos la razón por la que nace y en agosto del 2018 se dicta el decreto legislativo 1373 que crea el procedimiento de extinción de dominio, y en este decreto legislativo el legislador dispone que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial creen fiscalías y juzgados especializados. Y es en mayo del 2019 que se va a implementar el subsistema de extinción de dominio a nivel nacional, con la creación de 3 salas superiores, una en La Libertad, una en Lima y una en Arequipa, y 20 juzgados distritales, digamos, de extinción de dominio. Uno de ellos es el Juzgado del Callao, que tiene competencia Callao, Ventanilla y Huaura, del cual yo soy responsable. El doctor Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, en una entrevista exclusiva para este programa mencionó que se había recuperado 14 millones de dólares solo en Lima a través de estos procesos de extinción de dominio. ¿Cómo están las cifras en el distrito del Callao? En cuanto a bienes que han sido incautados, esto es, la incautación es una medida cautelar para evitar que los bienes puedan sufrir algún transferencia o deterioro. En bienes incautados estamos en más o menos 7 millones de dólares. Y en bienes recuperados, ya con sentencia de extinción de dominio que ha sido impugnada, hemos emitido la primera sentencia por un valor de 40.000 dólares. ¿Específicamente con qué bienes? ¿Necesariamente son bienes inmuebles, bien inmuebles? Pueden ser bienes muebles, inmuebles, cuentas de bancos, acciones, o sea, son joyas de oro, pinturas, ¿no? Obras de arte. En realidad la norma no hace distinción. Bienes de los que pueden ser bienes inmuebles, bienes muebles. Nos mencionaba que había como unas barras de oro también que se habían incautado. En el caso específico del Callao, como es puerto, muchas empresas que se dedican a la minería ilegal tratan de exportar oro de manera ilegal hacia el extranjero. La autoridad aduanera, la SUNAT Aduanas, incauta de manera administrativa estos bienes porque los administrados, ¿no?, los exportadores, no han podido acreditar el origen de estos bienes a nivel del procedimiento administrativo. Una vez que esto ha sucedido, la SUNAT ha puesto en conocimiento a la Fiscalía y la Fiscalía ha solicitado de manera formal al Poder Judicial la incautación judicial de estos bienes. La incautación, como referíamos, es una medida cautelar por el cual existe una desposesión de estos bienes a favor del Estado, de manera
temporal hasta que se decida el proceso de fondo sobre extinción de dominio. ¿Cuántos procesos son los que se están viendo en esta Corte Superior de Actualmente Justicia? tenemos 8 medidas cautelares y 5 demandas de extinción de dominio que todavía están en trámite. Bien, también nos hablaba usted de que estos procesos tienen unas etapas. Así es. Puede ser que un funcionario o cualquier particular tome conocimiento de que existen bienes de origen ilícito. Esta información se la tienen que remitir al fiscal especializado en extinción de dominio. No cualquier fiscal puede investigar extinción de dominio. Hay un fiscal especializado, como referíamos antes, ¿no? Este fiscal de extinción de dominio tiene un plazo de 12 meses para realizar una indagación patrimonial. Es decir, el fiscal recaba las pruebas necesarias, los indicios necesarios para, una vez culminada esta etapa, presentar una demanda ante el Poder Judicial. Y ahí se abre una nueva etapa, que es la etapa ya judicial propiamente dicha, ¿no? El fiscal presenta su demanda, se corre traslado al interesado, al dueño del bien, al requerido, se convoca una audiencia inicial y luego a una audiencia de medios probatorios y luego se emite la sentencia de primera instancia, ¿no? Ese proceso tiene un periodo, un tiempo. Claro, el proceso, una vez que llega la demanda, el juez tiene que correr el traslado por un plazo de 30 días al dueño del bien, al interesado. Puede ser el dueño del bien o terceros que tengan derechos sobre el bien. Y eso lo hace por un plazo de 30 días naturales. Luego que culmine este plazo, si ha habido una contestación de la demanda, se convoca a una audiencia inicial en el plazo de 10 días. Luego de esta audiencia inicial, donde se va a sanear el proceso, es decir, se va a verificar efectivamente que el que tiene que ser demandado es demandado, y se van a admitir los medios de prueba. Luego, después de 10 días de esta audiencia, se va a convocar a una audiencia de actuación de medios de prueba. Luego que culmine esta audiencia de medios de prueba, la causa ya queda para emitir sentencia en 15 días naturales. O sea, estamos hablando que en un promedio, que este proceso a nivel judicial dura un promedio de 3 a 4 meses. Pero para hacer la investigación, el Ministerio Público fiscal, tiene un 12 tiempo, meses, claro. un año, Incluso podría, si el caso es complejo, podría tomarse 12 meses más. 2 años. 2 años. Y si pertenece este caso o está vinculado a la criminalidad organizada, podría ser hasta 36 meses, o sea, 3 años. ¿Y con esta ley se puede trabajar procesos paralelos? Mire, claro, como está vinculado con el proceso penal, puede ser, pongamos un ejemplo para que se entienda mejor la figura. Una persona está vinculada con el narcotráfico. Imaginemos que realiza envíos de droga al extranjero, ¿no? Y con estos envíos de droga al extranjero ha amasado una fortuna considerable. Y se ha comprado un departamento, ¿no? Por ejemplo, en el Callao, en La Perla, donde fuere. El fiscal penal le abre un proceso a esta persona por tráfico de drogas. Es un proceso penal. Y paralelamente, el fiscal de extinción de dominio podría abrirle una indagación patrimonial, ya no al señor que ha cometido el delito de tráfico de drogas, sino referido al departamento que adquirió, para determinar si ese departamento tiene o no un origen ilícito. Y en este plazo de 12 meses, el fiscal tendría que recabar la suficiente información para poder presentar la demanda al Poder Judicial y en el Poder Judicial se discuta si este bien tiene o no efectivamente un origen ilícito. ¿Y cómo probarlo? ¿Tiene que este tiempo tomarlo para poder recaudar pruebas? Así es, ¿no? Lo fundamental es determinar, como comentaba, el origen o no lícito o ilícito del bien, ¿no? El fiscal tiene la responsabilidad de acreditar que este bien tiene un origen ilícito. ¿Y cómo se acredita esto? Por ejemplo, a través de lo que se denominan indicios, ¿no? El indicio, por ejemplo, esta persona refiere ser taxista, ¿no? Un taxista puede adquirir un departamento en efectivo, puede pagar, no sé, $50.000 en efectivo. Tenemos que ver cómo lo adquirió, la forma de pago, en cuánto tiempo lo está pagando, qué actividades comerciales tiene esta persona para justificar esos ingresos y si tiene o no vínculos con actividades delictivas. Entonces se hace toda una construcción de la prueba, indiciaria en este caso, para analizar si este bien tiene o no un origen ilícito, ¿no? Entonces podría ser, digamos, no explicable
que un taxista que gana, no sé, 2.000 soles mensuales pueda de forma inmediata comprarse un bien que cuesta $50.000 en efectivo, ¿no? Eso podría suponer que este bien tiene un origen ilícito. Más aún que este taxista está procesado por tráfico de drogas. ¿En qué supuesto se aplica el proceso de extinción de dominio? Como hemos comentado, cuando el bien tiene un origen ilícito, ¿no? Cuando ha sido utilizado como instrumento del delito. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo una camioneta? ¿Y la alquila? Claro, tengo una camioneta que le he comprado con mi trabajo, o he pedido un préstamo del banco y me he comprado una camioneta, o sea, tiene un origen lícito. Pero ¿qué sucede? Esta camioneta yo la utilizo para transportar, no sé, migrantes indocumentados, o para transportar droga, ¿no? Para cometer un delito. Entonces, he convertido este bien en un instrumento del delito. Y este también podría ser susceptible de extinción de dominio, ¿no? O esa es una causal. Otra causal puede ser que este bien sea una ganancia ilícita. Por ejemplo, un funcionario público que recibe una coima y con esa coima se compra un departamento o paga la hipoteca de una... o sea, tiene, por ejemplo, adquirió un bien con hipoteca, un inmueble, recibe la coima y de inmediato paga con la coima la hipoteca, ¿no? Entonces, eso también es un bien susceptible de extinción de dominio. Doctor, háblenos del tercero de buena fe, aquellos que de repente participan de estos temas sin estar involucrados. ¿Cómo librarse de estos procesos? Claro, la norma protege al tercero, el decreto legislativo 1373 tiene disposiciones específicas para proteger al tercero de buena fe. El tercero de buena fe, obviamente, también tiene que acreditarse que esta persona actuó de buena fe. Por ejemplo, decíamos, esta persona que está procesada por tráfico de drogas adquiere un departamento y este departamento lo transfiere a un tercero, ¿no? Lo vende. Entonces tenemos que ver si esta persona al momento de adquirir ese bien tomó las providencias del caso, si fue diligente en el negocio jurídico. Se tiene que verificar eso. Probablemente si el bien cuesta 50.000 y él lo adquirió a $5.000, podría, del propio negocio, podría inferirse de que en realidad no es un tercero de buena fe. O de repente es una persona que no tiene la capacidad adquisitiva para comprar un departamento por $50.000 y podríamos estar frente a la figura de un testaferro. Por eso es muy delicado y hay que analizar bien esta situación, porque una persona que se puede presentar como tercero de buena fe en realidad puede ser un testaferro, ¿no? Y quiere con esto eludir la acción de la justicia y evitar que estos bienes sean extinguidos, ¿no? Productos de extinción de dominio. Doctor, ya para culminar con el programa, estamos hablando de extinción de dominio en el Callao, en Lima, pero también ocurren casos de personas que están investigadas y que fallecen. ¿Cómo sería allí la situación? ¿Se puede atribuir estos bienes para el Estado o ya no estos bienes se deja de investigar? ¿Cómo sería la situación de estas personas? Claro, por la reforma que se hizo de la figura de extinción de dominio con el decreto legislativo 1373 que hemos hecho referencia, ya no, el proceso de extinción de dominio ya no depende del proceso penal. Puede que en el proceso penal, como usted dice, la persona fallezca o esté no habido, no se le puede capturar, claro, o esté en el extranjero, ¿no? Esté pendiente un proceso de extradición, lo que fuere, o haya fallecido. Entonces, el proceso de extinción no depende del proceso penal. Entonces, el hecho de que la persona fallezca no incide en que esos bienes que tienen un presunto origen ilícito sean susceptibles de indagación patrimonial. Es decir, a pesar de que la persona que ha cometido o al que se le imputaba la comisión de delitos haya podido fallecer, esto no es óbice para que se pueda indagar sobre el origen de estos bienes y los tenedores de estos bienes puedan ser privados de los mismos, ¿no? A través de un proceso de extinción de dominio. En el derecho comparado, ¿cuál es la relación que tiene con el Perú? Sabemos que estos procesos también se ven en otros países de Latinoamérica, ¿no? Claro, el pionero, digamos, de estas figuras de extinción de dominio es Colombia. En Colombia, si no me equivoco, más de 5.000 billones de dólares, no millones, sino billones de dólares han sido recuperados por extinción de dominio, ¿no?
entonces de narcotraficantes, sobre todo por el proceso de violencia del narcotráfico que tuvieron durante los 90, durante la primera década del año 2000, ellos modificaron su constitución y implementaron este proceso de extinción de dominio que ha sido bastante exitoso, ¿no? Y luego esta experiencia ha sido recogida en Guatemala, El Salvador y otros países de Latinoamérica que también han implementado estos procesos de extinción de dominio, ¿no? Y el Perú también es un ejemplo de proceso de extinción de dominio. Por ejemplo, en Guatemala hay dos juzgados nacionales que ven, claro, Guatemala es más pequeño que Perú, ¿no? Pero en el caso peruano hay 20 juzgados de extinción de dominio a nivel nacional. O sea, ahí vemos que nuestras autoridades, el Estado, ¿no?, el Poder Judicial, tiene bastante interés en este subsistema de extinción de dominio. Bien, doctor, sus palabras finales en el programa. No, muchas gracias y esperamos que la ciudadanía conozca este proceso y vea que el Poder Judicial está comprometido también con la recuperación de estos activos de origen ilícito y que podrían haber sido también originados por actos de corrupción de funcionarios. Muchas gracias por su participación en el programa. Gracias, amigos, por su sintonía. Fue el doctor Juan Antonio Rosas Castañeda, juez anticorrupción y juez especializado en extinción de dominio de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y finalmente queremos expresar un saludo afectuoso a los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo que integran las Cortes Superiores de Justicia de la Libertad y la Corte Superior de Justicia de Huánuco, quienes en la fecha se encuentran celebrando un aniversario más de instalación. Nuestros mejores deseos de éxitos para todos ustedes. El presidente de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, Dr. Gustavo Álvarez Trujillo, expresa un cordial saludo a la Corte Superior de Justicia de la Libertad, presidida por el Dr. Elliot Alarcón Montoya, al celebrar su 196 aniversario. Así también hace extensivo su saludo a la Corte Superior de Justicia de Huánuco, presidida por el Dr. Samuel Santos Espinosa, por celebrar su 84 aniversario. Además, aprovecha la oportunidad para agradecerles el alto sentido de responsabilidad en el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales durante este estado de emergencia nacional. Y de esta manera hemos llegado a la parte final del programa. A todos nuestros seguidores el agradecimiento por su sintonía y no se olviden de sintonizarnos a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter y YouTube. Y ahora estamos también en Instagram. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana.